Pronóstico estacional para el trimestre de marzo a mayo del 2026. En la siguiente presentación veremos monitoreo de lluvia, temperatura y viento, sistema de alerta temprana, sequía meteorológica, temperatura superficial del mar del Caribe, sistema de alerta temprana ENOS, temporada de huracanes, cuenca Atlántico Norte, temporada de empujes fríos, época lluviosa, pronóstico estacional de lluvia y temperatura. Monitoreo de lluvia, temperatura y viento. Para el mes de enero se observan condiciones deficitarias en gran parte del país. Solamente el Pacífico Sur presentó superávit de precipitación con 120 milímetros, lo que fue un 52% de lluvia por encima de lo normal. En cuanto a la temperatura, vemos que hay condiciones variadas, ¿verdad? Entre valores más fríos o más cálidos, ¿verdad? A lo largo del mes. En cuanto a la velocidad del viento, ¿verdad? Todo el mes de enero presentó condiciones prácticamente por debajo de lo normal en cuanto a la velocidad del viento. Para la primera quincena de enero se tuvieron acumulados de lluvia más altos, principalmente en la vertiente del Caribe y Pacífico Sur, debido a la afectación de dos empujes fríos. Durante la segunda quincena, de igual forma, la mayor afectación fue en la vertiente del Caribe, ¿verdad? Con el paso de tres empujes fríos. En cuanto a la lluvia acumulada, vemos que los mayores montos de lluvia se ubican en lo que es la vertiente del Caribe, ¿verdad? Y también Pacífico Sur. Esto se observa claramente igual en el mapa, ¿verdad? De días con lluvia mayor a 1 milímetro, donde la mayor cantidad de días con lluvia se tienen acá en lo que es la vertiente del Caribe y un poco acá en el Pacífico Sur. El resto del país, ¿verdad? Con condiciones más secas. Para días con lluvia mayor o igual a 25 milímetros, se observa que la mayor cantidad de días con lluvia se tienen igual acá en el Caribe Norte y Caribe Sur, parte del Pacífico Sur y algunas zonas de la zona norte. En cuanto a la lluvia mayor a 100 milímetros, vemos que hubo un día en Heredia, 2 en Limón y 1 en Punta Arenas. En cuanto a los récords mensuales, para el mes de enero tenemos que la mínima cantidad de lluvia observada por estación la tuvo Alajuela, ¿verdad? Con 0 milímetros, y hubieron 4 récords húmedos, ¿verdad? O máxima cantidad de lluvia por estación para un mes de enero. Entonces tenemos 3 en Punta Arenas y 1 en Alajuela. Tenemos asimismo un récord de temperatura mínima y 2 récords de temperatura máxima. Para el sistema de alerta temprana, ¿verdad? La sequía. Acá podemos observar lo que es el índice estandarizado de precipitación, ¿verdad? Para los últimos 3 trimestres móviles, donde se observa que en el caso de septiembre y noviembre, ¿verdad? Tenemos entre condiciones secas y normales y condiciones lluviosas en algunas partes del país. Octubre, diciembre, ¿verdad? Y de igual forma, condiciones secas igual en el Caribe, el resto de las regiones un poco más variadas, y de noviembre a enero, ¿verdad? Condiciones mucho más secas, manteniéndose las condiciones secas especialmente en el Caribe. En este caso, ¿verdad? Se mantiene la sequía meteorológica en las regiones del Caribe y además se sostiene un escenario deficitario en algunos sectores de la zona norte oriental. Para la temperatura superficial del mar, en el mapa podemos observar condiciones más cálidas de lo normal en el Caribe y condiciones de normales a frías en la región del Pacífico. En cuanto al monitoreo del Mar Caribe y Océano Atlántico, continuamos con condiciones más cálidas de lo normal. De igual forma, acá en el gráfico podemos observar que aunque la temperatura del 2026 es más baja que años anteriores, continúa por encima del promedio climatológico. Para el monitoreo del fenómeno ENOS vemos una mayor probabilidad de un ENOS neutral en el próximo trimestre y así nos lo establece la NOAA, ¿verdad? Con una advertencia a la niña. Sin embargo, nos dice que se espera una transición de la niña a ENSO neutral durante febrero a abril con un 60% de probabilidad y es probable que las condiciones de ENSO neutral persistan durante el verano en el hemisferio norte.
Actualmente no hizo un cambio de índice, ¿verdad? De ONI a RONI. Entonces, el ONI básicamente lo que nos medía era la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 del Pacífico Ecuatorial Central. ¿Cómo se calcula? Se calcula la anomalía mensual de la temperatura superficial del mar, se hace un promedio móvil de 3 meses y se acompaña con un periodo climatológico base, ¿verdad? Y respondía a la pregunta, ¿es el Pacífico Ecuatorial más caliente o frío de lo normal? Y estos eran los resultados, ¿verdad? Que nos daba el ONI. Ahora el RONI lo que hace es que elimina el efecto del calentamiento global promedio del océano, ¿verdad? Entonces es el ONI menos el calentamiento global. ¿Por qué es necesario? Porque actualmente el océano está más caliente. Entonces el ONI puede parecer más positivo, ¿verdad? Simplemente por este calentamiento. Ahora el RONI, ¿verdad? Lo que nos responde es a la pregunta, ¿está el Pacífico más caliente que el resto del océano? Y acá podemos observar, ¿verdad? Las principales diferencias entre el ONI y el RONI. Ahora, en cuanto a lo que son las etapas del SAT-ENOS, ¿verdad? Actualmente nos encontramos en inactivos. Durante diciembre de 2025, la temperatura del océano registró valores de la fase niña, ¿verdad? Sin embargo, se espera un calentamiento paulatino de las aguas en los próximos meses. Para el monitoreo, acá podemos observar en cuanto al índice RONI, ¿verdad? Estaríamos en condiciones moderadas y el ONI condiciones neutras del fenómeno ENOS. Para la temporada de empujes fríos, acá tenemos la gráfica donde podemos observar el número de frentes fríos, los empujes fríos en barra gris que llevamos hasta este momento. Y tenemos que climatológicamente entre octubre y abril se registran aproximadamente 24 empujes fríos. Sin embargo, la temporada característica de estos fenómenos en el Mar Caribe con influencia sobre Costa Rica se concentra entre noviembre y febrero, con un promedio de 16 empujes que ingresan desde el Golfo de México. Para este periodo se prevén 22 empujes fríos transitando el Mar Caribe entre octubre y abril. La época lluviosa, ¿verdad? Se da una salida a la época lluviosa normal en el Pacífico Norte, Pacífico Central y Valle Central, siendo Pacífico Sur quien registra una salida retrasada. Zona norte occidental se prevé inicie su época seca en la primera semana de febrero. Para el pronóstico estacional, bueno, acá ya podemos ver lo que se pronostica para los próximos meses en lo que queda de febrero, ¿verdad? Bueno, vemos que la vertiente del Pacífico, Valle Central y zona norte occidental en época seca, zona norte oriental y Caribe Sur con condiciones normales y Caribe Norte con condiciones deficitarias. Acá podemos ver la cantidad de lluvia, ¿verdad? Con corte al 8 de febrero en cada una de las regiones. Lluvia promedio. En cuanto a la temperatura, condiciones un poco más frías, ¿verdad? Prácticamente en todo el territorio, excepción del Pacífico Sur con condiciones normales. En cuanto al trimestre de marzo a mayo, condiciones deficitarias en el Caribe y zona norte oriental, época seca en el resto del país. Marzo, condiciones deficitarias de igualmente en Caribe y zona norte oriental, así igual en abril. Para mayo se esperan condiciones deficitarias en todo el país. Cuanto a la temperatura, condiciones más cálidas de lo normal entre 0.25 y 0.5 grados entre marzo y mayo en todo el país. Para marzo, condiciones normales de temperatura media y abril y mayo de igual forma condiciones un poco más cálidas de lo normal para la temperatura media. Acá está la tablita, ¿verdad? Con los valores promedios, lo que es el pronóstico y el valor normal. De igual forma para la temperatura. Y a modo de conclusiones, ¿verdad? En el cuanto al monitoreo de la sequía, se mantiene la sequía meteorológica en las regiones climáticas del Caribe, además se extiende un escenario deficitario hacia la zona norte oriental. Fenómeno ENOS, durante enero la temperatura del océano se registró valores de la fase niña, sin embargo, se espera un calentamiento paulatino de las aguas en los próximos meses. La temperatura superficial del océano Atlántico y Mar Caribe se mantendrá levemente más cálido de lo normal. Temporada de empujes fríos. En la temporada 2025-2026 se registran 14 empujes fríos, de los cuales 2 se contabilizan como frentes fríos. Se pronostican 16 empujes fríos entre noviembre y febrero, para un total de 22 empujes fríos entre octubre y marzo.
Y en cuanto a la finalización de la época lluviosa, se da una salida de la época lluviosa normal en el Pacífico Norte, Pacífico Central y Valle Central, siendo Pacífico Sur quien registra una salida retrasada. Zona Norte Occidental iniciará su época seca a mediados de febrero del 2026. Y eso sería